Oli, oli, bienvenidos a Mochila Cristiana. Mi nombre es Dariana Pérez y este es un podcast de crecimiento personal y espiritual. El día de hoy estoy muy feliz de poder estar aquí nuevamente grabando un episodio para este podcast Mochila Cristiana. La verdad es que ya extrañaba hacer el intro, ya extrañaba venir aquí a sentarme a echar la chisma con cada uno de ustedes y nada, como que sentarme aquí a drenar y a hablar y hablar como loca. Voy a pedirle disculpas porque de vez en cuando acabo de hacer mis puff, pero de vez en cuando voy a estar tosiendo porque el malestar está on fire, baby. ¿Sí ven? Mentira no es. Pero qué. Quiero pedirle disculpas, pero la idea acá no es venir a que ya lo hecho está hecho. Sorry por ausentarme, no avisar, decir que voy a volver y no volver. En fin, ya estamos aquí de vuelta, ya estamos aquí de regreso y estoy muy feliz de verdad de poder venir con esta nueva temporada, con estos temas de esta temporada que están tan poderosos según yo. Estoy muy feliz de poder venir y que entonces podamos aprender juntos sobre esos temas que se traen, que se vienen en esta temporada. Pero antes de dar inicio, como en todos y cada uno de nuestros episodios, vamos a iniciar haciendo la intro, como siempre. Obviamente, ya los saludé, ya les dije, oli, bienvenidos a Mochila Cristiana, mi nombre es Ariana Pérez, es un podcast de crecimiento personal y espiritual, ya lo repetí también. Pero nada, recuerden que siempre la invitación es a que por favor formes parte de esta bonita, de esta linda, de esta hermosa comunidad que es Mochila Cristiana. Perdón. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo formas parte de esta bonita comunidad de Mochila Cristiana? Es muy sencillo, es muy simple. Únicamente tienes que darle clic abajito del botoncito que dice suscribir, le activas la campanita para que te llegue la notificación todas las semanas cuando se publica un nuevo episodio. Le das me gusta a este episodio y a los episodios que te gusten, lo comentas y lo compartes con aquellas personas que tú creas que estos temas les va a interesar. La idea básicamente es que le hagamos entender al algoritmo de Google que Mochila Cristiana tiene contenido de valor, tiene información de valor. Entonces, por eso, tú llegas y tú lo compartes, tú le das me gusta, tú te suscribes, tú activas la campanita, o sea, Mochila Cristiana, on point, lo mejor, ¿cierto? En fin. Recuerda que también estamos no solamente acá en YouTube, sino que también estamos en Instagram y que por allí la cosa es como que más movidita entre semanas, ¿sí? Acá tenemos un nuevo episodio todos los domingos y en Instagram estamos como que ahí más activaditos. A diario se comparte lo que es la cápsula esencial y la oración del día. Se comparte información de valor, tenemos encuestas. Este mes quiero intentar a ver si podemos hacer en vivos y como que para que interactuemos más, entonces nos veríamos como que 2 veces a la semana, una vez acá en el podcast y una vez por allá en Instagram. Entonces, nada, esos son como los planes, vamos a ir viendo sobre la marcha cómo van las cosas. Entonces también nos puedes ir a seguir por allá en Mochila Cristiana Instagram. También estamos en TikTok, pero yo TikTok no he vuelto a crear contenido para eso. Le pido disculpas a Daniela, mi hermana, que es la chica encargada de llevar esa cuenta. Lo siento porque no te he dado más contenido, pero bueno, ya iremos trabajando poco a poco sobre eso. En este momento estoy haciendo un experimento para ver si puedo grabar, porque tengo problemas con mi dispositivo móvil. Esa es una de las tantas razones por las que no hubo episodios en este tiempo. Y que los últimos episodios fueron subidos sin video, solo audio. Pero bueno, estamos haciendo un experimento, esperemos que sí funcione. Bueno, ya si funciona, les doy el datazo. Muy bien. Y recuerda que también estamos en Patreon, que esta membresía especial para que formes parte de esta comunidad tiene 2 canales habilitados. En el primer canal formas parte de un grupo privado, no hay nadie suscrito en este momento, pero formarías parte de un
chat privado en el que te comparto más así de yo a tú, de tú a yo, tú sabes, así, de forma más íntima, mi rutina. La chisma allí va más directa, te comparto mi rutina. Tratamos de que, o sea, la idea es tratar de que este sea un espacio en el que podamos construir mucho mejor nuestra relación con el Espíritu Santo, ¿sí? Esa es la idea de ese chat privado, que podamos crecer, mejorar y aprender a tener nuestra relación con el Espíritu Santo de una manera personal, que así es como debe ser, porque son todas las relaciones, ¿cierto? Entonces, eso sería por el primer canal. Y por el segundo canal que tenemos habilitado, es una membresía especial en la que yo te acompañaría 2 veces al mes, nos reuniríamos, charlaríamos, conversaríamos y comenzaríamos a crear las estrategias necesarias para la construcción del camino hacia tu propósito de vida. Es decir, tú aún no sabes cuál es tu propósito de vida. Bueno, tú y yo vamos a charlar, vamos a conversar y gracias a estas conversaciones vamos a comenzar a descubrir cuál es ese propósito y vamos a comenzar a crear las estrategias que tú vas a emplear en tu diario vivir para vivir conforme a ese propósito de vida. Ojo, acá son conversaciones. Yo no soy una gurú, yo no soy una divina, yo no soy el Espíritu Santo, pero voy a ser tu aliada, voy a ser la persona que te va a ayudar a conectar con el Espíritu Santo para que entonces podamos crear ese camino sin tanta piedra, sin tanto tropiezo, sin tanto merequetengue. Entonces, esa es la idea de este segundo canal de Patreon que ya está habilitado. Recuerda que abajo en la descripción también te dejo el link para que tengamos nuestra primera sesión, es decir, nuestro primer encuentro, nuestra primera reunión, en la que tú y yo vamos simplemente a conversar sin costo alguno y gracias a esa reunión, a esa conversación que tengamos, nos podremos dar cuenta si tú y yo hacemos match, si realmente yo te puedo ayudar a construir ese camino hacia tu propósito de vida. Porque de pronto a ti no te gusta como yo hablo, a ti no te gustan las preguntas que te hago, de pronto no conectamos, entonces tú no vas a pagar tu membresía así como así, y que después, ay, no, era yo no me entiendo contigo, y bueno, después el problema para hacer la devolución, bla, bla, bla. Vamos a evitarnos esto, y puedes agendar tu primera sesión abajo en el calendario de Calendar. Ahí te lo dejo, ahí está el link, tú nada más llegas, le das clic, y según tu tiempo, tu disponibilidad, pues allí agendamos y entonces, nada, nos vemos en esa reunión y descubrimos si podemos trabajar juntas. La verdad es que estoy muy emocionada, no sé ni cómo comenzar este episodio. Así como que primera vez en la vida yo grabando, me siento así, me siento novata, me siento como que los nervios a flor de piel. Porque venimos con nueva temporada. Yo pudiera venir aquí, sentarme a hablar de lo que ya veníamos hablando, bla, 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 pero no, ya les dije, no estoy en ese mood. Entonces, vamos a comenzar con esta nueva temporada, la cual le he puesto un nombre así, un título súper. O sea, a mí me encanta. Acá ya está la programación del mes de julio, pero acá tenemos el título. Aquí queda en el centro. Rompamos el molde. O sea, en mí esto me fascina porque, como bien pudieron ver en el título del episodio del día de hoy, vamos a estar hablando de lo que son los patrones. Y ya va. Yo no quiero acá hablar de patrones de costura, patrones de manualidades, que nos pueden servir como ejemplo, sí, pero no. Quiero que hablemos sobre lo que son los patrones generacionales. Y es un tema muy cuidado, o sea, muy mencionado hoy en día. Yo creo que en uno de los episodios pasados, no recuerdo cuál exactamente, pero yo les estuve hablando un poquito sobre esto, como que por encimita. Y es un tema que da mucha tela para cortar. Ay, yo me río de mis malos chistes en mi cerebro. Sí, porque patrones, tela por cortar, ¿saben? Ay, no, por favor. ¿Por qué me oyen? En fin. Vamos a hablar de estos patrones un poquito más adentrito. O sea, como que vamos a adentrarnos un poquito más en este tema.
porque realmente es un tema muy importante que está como que muy de moda hoy en día, eh, pero yo creo que lo que escuchamos hablar sobre este tema no es precisamente lo que realmente necesitamos. Creo que precisamente realmente como que, bueno, sobreabundan allí algunas palabras, pero esto no es realmente lo que necesitamos. Entonces, yo quiero venir acá a como que a dar mi perspectiva, porque nadie me la pidió, mi opinión, pero como la quiero dar, entonces hagámoslo en el podcast. Ok, pero antes de comenzar a dar mi opinión, hablar un poco de la palabra de Dios, porque ustedes saben que mi opinión no viene basada en mis conocimientos, viene basada en mi experiencia, pero el conocimiento y la sabiduría proviene de la palabra de Dios. Antes de eso, vamos a hablar sobre qué son los patrones, ¿sí? O sea, qué es exactamente esto. Porque de pronto, aunque este es un tema como que muy boom, hay auge en cuanto a este tema, hay gente, hay mucha gente hablando de esto, hay muchos gurús que tratan esto, incluso que te estudian tus ancestros y todas estas cosas. No quiero como que enfocarme en esto, sino que más bien quiero que si tú aún no sabes qué son estos patrones, no sabes de lo que estoy hablando, vamos a mencionar como que el concepto que encontré en San Google. Dice, los patrones familiares son modelos de pensamiento, de emoción y conducta que se generan en un nivel ancestral y se van repitiendo de generación en generación de manera inconsciente. Y hago pausa en esta palabra porque es importante que entendamos que si bien es cierto que hay muchos patrones, ay, esto está raro, esto estuvo raro, no sé, hizo un corto aquí, circuito aquí extraño. Vamos a hacer pausa. Muy bien, me tocó hacer como que un corte allí y no recuerdo bien dónde quedé. Pero bueno, hablando de estos patrones generacionales, quiero que nos enfoquemos entonces en lo que realmente nos dice, en lo que realmente nos dice la palabra sobre, sobre esto, sobre los patrones generacionales. Y este es un término que, que no vamos a encontrar escrito tal cual en la Biblia, ¿saben? No es como que, y bueno, los patrones generacionales de Jesucristo eran, no, no. Entonces, por eso quiero que prestemos mucha atención a este concepto, ¿sí? A este concepto que les acabé de leer y la palabra inconsciente, porque gracias a eso, entonces vamos a poder comprender lo que la Biblia nos habla sobre estos patrones generacionales. Cuando nosotros buscamos la palabra generacional o el término como tal, de generación en generación, pasa tu cuarta, quinta, segunda, whatever temporada, generación, nos vamos a encontrar con tres términos que la palabra sí especifica y que precisamente son lo que engloba los patrones generacionales. Entonces, este tema tan de moda no es algo de lo que está de moda ahorita y se descubrió ahorita y por eso es que ahorita no. Es un tema que realmente trasciende desde hace mucho tiempo y que en la palabra está escrito que esto sucede y acontece, que los patrones generacionales sí existen. Los tres términos que vamos a encontrar a la luz de... Otra vez el cortito este que no entiendo por qué sucede. Los tres términos que vamos a encontrar a través de la luz de la palabra que hacen referencia a estos patrones generacionales, a este concepto que estamos manejando en este episodio son cadenas, ataduras y maldiciones generacionales. Ay,
como yo les explico que cuando nosotros escuchamos estas palabras, wow, qué difícil, qué complicado, ¿no? Porque no son palabras fáciles de digerir. Entonces, cuando nosotros escuchamos sobre las cadenas generacionales, o cuando leemos a la luz de la palabra, este término de cadenas generacionales son esas cosas que se van pasando de generación a generación, ¿sí? Y los patrones generacionales son esas conductas, emociones o pensamientos que se van repitiendo de generación en generación. Las ataduras generacionales son esas cosas, sí, las ataduras generacionales son esas cosas que de generación en generación no han permitido que esa familia prospere, que esa familia avance. Es decir, que de generación en generación esa familia, esas generaciones han quedado estancadas porque han quedado atados. Entonces, cuando ya venimos a esta palabra que es mucho más fuerte, una palabra que nos da miedo escuchar, nos da miedo leer, que es cuando hablamos de las maldiciones generacionales, hace referencia, obviamente, a aquellos pecados que de generación en generación se han ido repitiendo y entonces de generación en generación se pagan las consecuencias de ese pecado. Entonces, si bien es cierto, ya va, porque yo no quiero venir aquí a de que, ay, Ariana, te estás volviendo loca, tú hablando de maldiciones, de ataduras, de cadenas generacionales, y esto porque tiene que ver con lo que son los patrones generacionales, porque es que todo va de la mano, mi gente. O sea, a mí me encanta cómo no me he dado cuenta, me estoy dando cuenta ahorita que estoy grabando, yo escribo. Ustedes saben que yo escribo mis bosquejos antes de grabar para no venir aquí a hablar pistoladas. Y, perdón, y es muy curioso que fíjense, pensamiento, emoción y conducta. Las cadenas es eso que se van repitiendo, ¿sí? Son los pensamientos que se van repitiendo. Las ataduras son esas cosas que no nos permiten avanzar. Y nosotros los seres humanos somos muy emocionales. Entonces, por esas emociones que se pueden ir repitiendo, podemos quedarnos atascados. ¡Ay, qué revelación tan poderosa! Y yo aquí toda emocionada. Y las maldiciones tienen que ver con las conductas, porque las maldiciones son los pagos de las consecuencias de nuestros pecados, ¿sí? Entonces, o sea, es hacernos cargo de las consecuencias de los pecados. Entonces, como estas maldiciones pueden ser generacionales, o sea, van de generación en generación, también las conductas, es decir, el repetir el pecado, el asumir las consecuencias de ese pecado, esas conductas se siguen repitiendo. Entonces, la Biblia sí nos habla sobre los patrones generacionales. Qué bonito es darme cuenta justamente mientras estoy grabando y que toda mi expresión aquí queda grabada para ustedes. Yo voy a tratar de dejar de editar los episodios como los venía editando, que cortaba, que tal, que lo que quede es agregar obviamente pues las palabras bíblicas. Bueno, ya van a ver, vamos viendo cómo va quedando la cosa. Ok. Si bien es cierto que las terminaciones, estas que acabo de mencionar, las cadenas, las ataduras, las maldiciones, hacen referencia precisamente a eso, a pagar las consecuencias, asumir las consecuencias del pecado. Los patrones generacionales son exactamente lo mismo, es asumir algo de forma inconsciente que ya hace 5 generaciones atrás asumió a ser alguien y yo tengo que venir repitiendo porque todas las generaciones que me han trascendido las vienen haciendo. Entonces se van repitiendo estos patrones en mi vida y Dios mío, qué complicada es la existencia, la vida cuando no entendemos. Ustedes saben que yo aquí, el libro abierto, el diario abierto, ustedes son mi diario en internet. Yo soy muy honesta con ustedes y yo les hablo mucho desde mi experiencia. En mis relaciones fallidas, que yo les hablé de 5 relaciones, no me acuerdo, les voy a dejar el link por acá arribita. En mis relaciones fallidas hubo una relación en la que yo les comenté que era muy tóxica, que había muchos abusos, tanto emocionales como de sustancias, como abusos físicos, ¿cierto?
Y yo me tomé la tarea, obviamente fueron cosas que yo vi de mi mamá, que yo aprendí de mi mamá. Y una de las cosas que yo me repetía insaciablemente era, yo no voy a permitir eso en mi vida. Pero muy en mi ser inconsciente, repetí ese mismo patrón. Voy más atrás y la mamá de mi mamá también eh, vivió esta situación. También repitió este patrón, porque ella me cuenta, ella se fue muy niña, muy joven de su casa, pero ella, cuando me contaba, porque ya mami ya no está, ya había partido de este plano terrenal, cuando ella me contaba su experiencia de cómo era la convivencia en su hogar, con su papá, con su mamá, ella también venía viendo esos patrones. Entonces, mi investigación llegó hasta allí, mi bisabuela. Mi bisabuela también soportó este tipo de abusos emocionales, estos abusos físicos, ¿sí? Eh, y entonces puedo por allí darme cuenta, desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido, que ustedes saben que es lo que yo acá más le comparto a cada uno de ustedes, es que estos patrones realmente son de forma inconsciente. Porque yo no iba por allí por la vida de forma súper consciente. Voy a escoger a esta persona para entonces repetir esto que toda mi vida he dicho que no voy a repetir. Obvio no, no fue de una forma consciente. Esa decisión no fue tomada de una forma consciente. Pero antes de caer más en este hueco, en este tema de mi experiencia, yo no voy a leer acá texto bíblico como tal, pero sí les voy a mencionar, se los voy a dejar abajo escrito las citas bíblicas que pueden leer ustedes, pero los libros que nos mencionan estos términos de cadenas, ataduras y maldiciones son Éxodo, Número, Deuteronomio, también lo podemos ver en Levítico, también lo podemos ver en Deuteronomio, Levítico, Números, ya lo mencioné. Bueno, estos son libros que nos mencionan estas palabras. Les voy a dejar, como ya les comenté, en la parte de abajo de los textos bíblicos que pueden leer, donde van a encontrar estas palabras como tal. Y estos patrones generacionales o estas cosas, estas experiencias, estas vivencias, estos acontecimientos, estas son cosas que heredamos de forma inconsciente. Hay muchas cosas que heredamos. Vamos, o sea, si bien hablamos ya de lo malo, de lo que es las maldiciones, las cadenas, lo malo, también podemos ver en estos mismos libros cómo también se heredaban lo bueno, como por ejemplo una buena posición de alto mando, el sacerdocio también era algo que se heredaba. Son cosas buenas, son cosas que se aprendían, son patrones que yo los heredaba y los aprendía por ellos, o sea, lo hacía de forma consciente. En cambio, estos patrones que vienen siendo de forma inconsciente son precisamente de los que estamos, de los que quiero hablar en este episodio, ¿sí? El concepto nos hablaba de qué son los patrones, hablaba que se generan en un nivel ancestral. Ancestral, no nos vamos a que, ay, mis ancestros, ancestral es la gente para atrás, o sea, mis generaciones para atrás, eso es todo. No nos vamos a un concepto muy mítico, muy místico, no. Ancestral es que se va repitiendo de generación en generación. Y se va repitiendo de generación en generación, tal cual como lo dice aquí, de manera inconsciente. Entonces, yo estoy segura que mi abuela no repitió el patrón de mi bisabuela de soportar abuso de forma consciente. No va por ahí así. Mi mamá tampoco lo hizo. Yo tampoco lo hice. Y estoy segura, o sea, lo digo así, con seguridad y con firmeza, de que no lo hice de forma consciente porque yo no lo hice de forma consciente. Cuando pasó la primera vez que hubo de pronto algún abuso físico de esa pareja, esa expareja, para con mi persona, yo me excusé en que el abuso de sustancias, en que yo cacheteé primero a esta persona, no, fue de forma inconsciente y esto no se va a repetir. Y entonces se iba repitiendo, se iba repitiendo, se seguía repitiendo, se seguía repitiendo y se venía haciendo de forma inconsciente el soportar esos abusos emocionales y físicos que de generación en generación detrás de mí ya se venían repitiendo. Entonces,
Eh, estos libros que mencionan todos estos términos son reales. Entonces, los patrones generacionales son reales y no son un tema de moda hoy en día. Es algo que el Señor ya nos venía advirtiendo, es algo que el Señor tiene años hablándonos de eso y es algo que debemos comenzar a trabajar poco a poco. ¿Por qué suceden estos patrones generacionales? Esta fue una pregunta que yo la escribí en marzo, a marzo, abril, por allá, cuando escribí las ideas de temas. Y cuando me siento a hacer el bosquejo, madre mía, ¿cómo contesto yo esto? O sea, es complicado. ¿Por qué sucede algo de generación a generación? ¿Por qué estos traumas de generación a generación? ¿Por qué no las cosas lindas de generación a generación? ¿Sí o no? Es una pregunta difícil de contestar. Pero esto sucede porque nosotros no sanamos y no nos tomamos el tiempo de vivir de forma consciente. Vivir es complicado, mi gente, vivir es difícil. Vivir tiene sus afán día a día. Entonces ponerme yo en la tarea de voy a ser un ser consciente día a día, pareciera que me hace ser la vida más complicada. Pero escuchen bien lo que dije, pareciera. ¿Por qué digo pareciera? Porque cuando comenzamos a vivir nuestra vida de forma más consciente, podemos entonces comenzar a sanar. Y a sanar no desde tú, porque lo hiciste, Ariana, porque soportaste eso, todo el tiempo dijiste que no lo ibas a soportar y mira, lo soportaste por tanto tiempo, Ariana. Lo repetiste la historia. O sea, dando a la llaga, lastimando eso, juzgándome. O pudiera juzgar a mi mamá. Es que mi mamá me permitió ver eso y entonces yo lo aprendí por allí. O pudiera juzgar a mi abuela. O pudiera juzgar. ¿A cuántas personas voy a juzgar? Vamos, o sea que no, así no se sana. Esa no es la idea de sanar. La idea de sanar es ser conscientes de que, bueno, esto es un patrón que viene aconteciendo, quién sabe hace cuánto. Yo descubrí que 3 generaciones atrás, es decir, que vienen siendo 4 generaciones repitiendo este patrón de conducta, repitiendo este patrón en las emociones, repitiendo este patrón de pensamientos, porque los pensamientos son los mismos. No, esta persona va a cambiar. Es que la persona no tiene que cambiar, mi regla, que tiene que cambiar es usted. O sea, mua. Entonces, cuando comenzamos a sanar desde a entender, o sea, comenzamos a ser conscientes de que no importa cuántas generaciones atrás lo han hecho, esta es la hora de sanar, comenzar a trabajar. ¿Por qué permito que esos pensamientos estén en mi cabeza? ¿Son pensamientos verdaderamente míos? ¿Son pensamientos verdaderamente de Dios? ¿O son pensamientos intrusivos que estoy permitiendo que me ataquen, que me acechen? Cuando comenzamos a tomar conciencia de que esos pensamientos no me pertenecen, que esos pensamientos no provienen de Dios, comenzamos a dejarlos pasar, a dejarlos ir. Comenzamos a sanar los pensamientos. Entonces, cuando vamos a las emociones, comenzamos a sanar nuestras emociones y tomamos conciencia de nuestras emociones. Por ejemplo, yo no me permitía salir de esa relación de abuso porque en esa relación no estaba sola, pero realmente va más allá, porque estaba sola dentro de algo que no me hacía sentir plena, llena, bien. Entonces, era como que, mamita, la estás o sea, la estás embarrando. Yo no digo las palabrotas aquí porque qué feo, chama, uno tan lindo y qué feo, no. Pero la estás embarrando. O sea, la estás así, por kilómetros. La estás embarrando porque estás dentro de una relación en la que te sientes completamente vacía, completamente abusada, completamente mal. Y tus emociones, ¿quién se preocupa por cómo te sientes? Estás entendiendo tus emociones. El miedo que estás sintiendo, ¿por qué lo sientes? O sea, cuando comienzo a ser consciente de esas emociones, por qué están allí, qué me están advirtiendo, qué me están enseñando,
comienzo a sanar mis emociones. Después de no poder estar sola, nunca en mi vida pasé a estar sola por 3 años y sola, completamente sola, 3, 4 años emocionalmente. Mi gente, o sea, para pensar. Y obviamente, ya tomando conciencia de mis pensamientos, de mis emociones, en ese orden, porque es que es en ese orden, no puedo saltarme los órdenes. Allí ya puedo entonces comenzar a ser consciente de mis conductas, es decir, de mis decisiones. Ya sabiendo lo que pienso, por qué lo pienso, cómo lo pienso, si es un pensamiento al que le doy cabida y permito que siga creciendo en mi ser. Se desarrollan mis emociones, comienzo a trabajar mis emociones y comienzo a entender mis emociones, a escuchar mis emociones y a vivirlo de una forma emocional, pero sí dejándome guiar por ella. Porque es que las emociones están para advertirnos, para disfrutar las emociones estimulantes como la alegría, como la euforia, están para estimular nuestras vidas. O sea, las emociones están allí por algo existen. Ya una vez que yo puedo ser consciente de estas dos, y ojo, no controlar, porque al final controlar los pensamientos, la función de la mente es pensar, y hay veces que no vamos a poder controlar esos pensamientos. Esa mente está pensando. Pero una vez que sí puedo como que entender y ser consciente de esos pensamientos y ser consciente de mis emociones, puedo comenzar a ser consciente de las decisiones que tomo y las decisiones que tomo entonces van a formar mi conducta, formar mi carácter y de esa manera entonces dejo de repetir patrones y comienzo entonces a las futuras generaciones a enseñar algo nuevo y a compartir que somos seres conscientes y que debemos comenzar a movernos como tal, como seres conscientes y no que la vida es un afán, vamos a correr, vamos a volar, ay, vamos. No, no podemos seguir siendo seres inconscientes. Y entonces, teniendo ya esto claro, la última pregunta que yo me hice cuando escribí la idea del tema y que trato de responder acá en el bosquejo es, ¿se pueden romper estos patrones, estas conductas, estas cadenas, estas maldiciones, estas, ¿cómo se llama? Esta palabrita, ataduras, esta era la palabra que no me acordaba. Sí, sí, y ya lo acabé de... Esto se quedó pegado otra vez. Y ya precisamente lo acabé de explicar. Esto lo podemos hacer en la medida que sanamos. Sanamos de forma consciente. Pero sanar de forma consciente no es algo que podamos hacer en nuestras fuerzas naturales. La verdad es que para tomar conciencia de realmente esto y poder sanar, poder perdonar a personas que ni siquiera te van a pedir perdón a lo largo de tu vida, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Para eso, para romper con estos patrones generacionales, tenemos que, vea, comenzar a conocer al Espíritu Santo de una manera tan especial y de una manera tan espectacular y de una manera tan íntima, que el Espíritu Santo es el que nos va mostrando cuál es esa herida, nos va permitiendo sentir el dolor como nunca antes lo hemos sentido, sentirlo de una manera real, y una vez que lo sentimos, ya dejarlo salir para poder sanar, para poder perdonar, para poder dejar atrás, para poder pasar esa página, no porque lo vamos a olvidar, sino porque ya no nos va a afectar. Esto nada más nos lo permite vivir el Espíritu Santo. Yo pudiera decirte, mira, la terapia ayuda, a estos miles de gurús que existen, mira, te guían, te van guiando, pero la única ayuda verdadera te la da el Espíritu Santo. Entonces, para romper con cada uno de esos patrones que tú dices, yo no soy así, ¿por qué yo actúo así? ¿Por qué yo actúo de esta manera si realmente yo no quiero actuar de esta manera?
Si tú eres de estas personas que se hacen esas preguntas, es porque estás actuando desde tu ser inconsciente. Y esto parece como que una broma super hippie, y no, es que cuando actuamos de una manera inconsciente, es cuando vamos actuando sin pensar, es cuando vamos actuando sin pedirle la cobertura al Espíritu Santo. Es cuando vamos tomando decisiones a lo loco, en mis fuerzas, en mi naturaleza, en mis emociones, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Y no es lo que el Espíritu Santo me muestra que yo realmente debo hacer, tengo que hacer, y que eso me va a guiar conforme a mi propósito de vida. Porque recuerden que cada una de las elecciones que nosotros hagamos en nuestras vidas nos van a encaminar a nuestro propósito de vida. Incluso esta repetición de estos patrones también nos encaminan en nuestro propósito de vida. Yo no pudiera estar aquí sentada hablándote de este tema si yo no hubiese repetido el patrón de permitir abusos en mi vida. ¿Si te das cuenta? O sea, todo el Espíritu Santo te lo revela a ti y te permite entonces comenzar a romper con esas ataduras, pero no lo hagas en tus fuerzas, no lo hagas porque me leí el artículo, no lo hagas porque viste este episodio, no. Busca el Espíritu Santo, busca revelación a través de la luz de la palabra, y si necesitas ayuda para conocer al Espíritu Santo, en eso te puedo ayudar. Claro que sí, para eso estoy aquí. Escríbeme sin ningún compromiso. Agenda tu primera sesión y entonces comencemos a conocer al Espíritu Santo. Pero, ojo, stop, detente allí. No quieras saltar antes de aprender a levantarte. ¿Vale? Eso es como que, por favor, please, no más. Y bueno, esta es como que ya vamos a dejar el tema hasta aquí. Creo que hay mucha tela realmente para cortar de este tema. Es un tema bastante extenso y es un tema que, por más que tú y yo conversemos, por más que nos querramos entender con 1.000.000 personas sobre ese tema, como te lo acabo de decir, únicamente te lo puede revelar el Espíritu Santo. Yo vine acá a presentártelo para que logremos entender juntos, juntas, yo la adopto más que todo mujeres, pero para que logremos comprender juntitos aquí así, tú y yo, cara a cara, face to face, de que si no queremos seguir viviendo de forma inconsciente, debemos tomar conciencia en buscar cada día más el amor de Dios, en buscar la sabiduría. En el en vivo que hice la semana pasada, bueno, en el último, en el en vivo que, sí, en el último en vivo que hice en Instagram, les leí un proverbio, Proverbios 4, leí varios versículos, leí los versículos del 5 al 13 y del 23 al 27, si no mal recuerdo. Ahí hablaba de la importancia de buscar la sabiduría. Y buscar la sabiduría, ¡shh! ¡Silencio! Y buscar la sabiduría es buscar la palabra de Dios, es buscar la voz de Dios y dejarnos guiar por ella. Bueno, nada, de verdad espero que este episodio te haya gustado, que te haya ayudado a comprender un poco más sobre este tema y que te haya incentivado a buscar más del Espíritu Santo. Nada, espero que estés súper bien. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por volver a escucharme. Espero que puedas compartir este episodio, que le puedas dar me gusta a este episodio y que puedas comentar en la parte de abajo lo que tú crees de este tema de los patrones generacionales. Que Dios te bendiga. Adiós. Recuerda que el sueño de Mochila Cristiana es que tú y yo demos la vuelta al mundo.